Hola, hola a todas y a todos. Bueno, primero que nada una disculpa, no voy a poder estar con ustedes presencialmente en clase, pero bueno, nos tocaba exponer a Edgar y a mí, entonces decidimos eh, armar, no sé cómo vaya a salir, pero una exposición grabada y presencial, entonces pues supongo que Edgar me irá callando cuando, cuando quiera participar para no seguirme. Y obviamente, bueno, voy a tratar como de marcar los espacios en los que se suponía que nos habíamos organizado para la exposición conjunta, ¿no? En esta ocasión nos tocó exponer a ambos el texto de la Comunidad Revolucionaria Institucional, que habla sobre la subversión del gobierno indígena en los Altos de Chiapas, que comprende los periodos de 1936 al 1968 de Jan Ross, ¿no? Vaya, ¿quién es Jan Ross? No encontramos datos de su nacimiento, pero bueno, es un profesor adscrito, investigador adscrito al CESMECA, allá en San Cristóbal de las Casas, actual dirigente de la revista Liminar en estudios sociales y humanísticos, y bueno, tiene una formación en antropología e historia, ¿no? Creo que el texto lo hace evidente, y bueno, ha trabajado en comunidades de Chiapas desde los años 70, específicamente en temáticas de migración y urbanización del territorio maya, ¿no? Edgar va a comenzar platicándoles los argumentos que encontró en el texto. Por mi parte, eh, creo que el texto refiere bastante cronológicamente a la lucha de algunas comunidades mayas en los Altos de Chiapas, comunidades con las que interactuamos en el diario, ¿no? O sea, en Sinacantán, San Juan Chamula, etcétera, ¿no? Y cómo estas comunidades luchaban constantemente o históricamente por configurar sus instituciones de gobierno local, lo cual, entre comillas, es semiautónomo, porque si bien tienen mantienen el control de las decisiones con respecto a la vida política, a la vida social y cultural, pues sí están ancladas a una estructura estatal, ¿no? Y bueno, también ilustra la forma en la que un gobierno municipal indígena significa históricamente un terreno de un campo de poder que mantiene polarizada a su población, ¿no? La cosa es en qué polos, ¿no? Y también verlo como un espacio de disputa constante de significación pues eso, ¿no? En la siguiente diapositiva yo lo significaba como dos caritas de Pac-Man en la que no es una más que la otra, sino son complementarias y se requieren mutuamente, ¿no? Y bueno, la siguiente, Edgar les va a hablar sobre los indígenas en los altos en vísperas del cambio. Y yo continúo, ahí le vas a poner pausa, yo creo, con la revolución de los indios, ¿no? O sea, también tenemos que ver algo que menciona Jan Ross al principio del texto, es que los indígenas no se veían reflejados, o algunos indígenas, no hay que generalizar, no se veían reflejados en la revolución de 1910, ¿no? Si bien habían jugado un papel secundario, o sea, en sus tierras eran como los daños colaterales o las personas estratégicamente utilizadas para determinados fines, pero jamás se vieron beneficiados, o al menos no fue evidente ese beneficio, ¿no? Hay un antecedente que es en los 20, hay una emergencia de organizaciones obreras y campesinas radicales en las que, bueno, eh, pues tuvieron gran importancia, ¿no? Posteriormente, en los 30, estas organizaciones que se habían estado pues, emergiendo y organizando, valga la redundancia, pues también fueron reprimidas o cooptadas por la corriente conservadora del PNR, ¿no? Es decir, o te alías o estás en mi contra, no hay de otra, ¿no? Y bueno, esto dio pie a la conformación del bloque aliado cardenista, que durante las elecciones pues bueno, se configuran en dos bloques, ¿no? El primero es el partido oficial, que comprende políticos terratenientes chiapanecos, organizaciones obreras y campesinas emergentes, y por el otro lado, el que les mencionaba, el empleados federales de Chiapas, movimientos obreros campesinos afiliados o afines al cardenismo, y bueno, el propio Cárdenas, ¿no? También aquí a lo largo del texto podemos ver la presencia de un sujeto bastante importante en la historia, que será Asturbina, del cual Edgar les va a hablar, ¿no? Eh, por otra parte, bueno, se consuma el proceso de vencer las resistencias de las comunidades mediante, pues, ¿cómo, no? O sea, había que subordinarse al Estado, ¿no? ¿Y de qué forma? Bueno, pues, precisamente para que aceptaran las reformas y al partido. Yo recuerdo que está Graciela Hierro en un libro sobre las mujeres y el cardenismo, creo que es ella,
la que hace referencia a cómo las mujeres fueron, vaya, partícipes estratégicas dentro del proyecto de Nación Cardenista, ¿no? Entonces, cuando leía el texto me recordaba precisamente a esta posición que tuvo el partido de Cárdenas con respecto a emplear a todos los sujetos de los que pudiera echar mano, ¿no? Es decir, había indígenas que tenían necesidades, que más tarde es a lo que llego con un poco las conclusiones, había todos unos ejes de desigualdad, los cuales habían sido invisibilizados y Cárdenas dio el reconocimiento, ¿no? Lo cual era para así, wow, ¿no? O sea, nos están reconociendo, ¿no? Hay que participar, ese espacio está presente, nos lo están dando, hay que disputar, ¿no? Y bueno, Edgar les va a platicar sobre la reacción y yo les voy a continuar hablando sobre la comunidad revolucionaria institucional que comprende el periodo del 51 al 68, ¿no? O sea, hay que contextualizar un poco que había un proceso de recesión económica y alienación étnica. También había un crecimiento en la producción agrícola e infraestructura. Vaya, el Estado se estaba modernizando. O sea, no había dinero, pero se estaba modernizando en diversos aspectos, ¿no? Y empieza todo ese proyecto de homogeneización, que también fue beneficioso en ciertos términos para las comunidades indígenas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, se abre el Centro Coordinador Xochitl de Lini, ¿no? Que atraviesa precisamente, o sea, si bien al principio era empleado para beneficio de las comunidades, posteriormente dejó de ser así, ¿no? O sea, se alineó totalmente al Estado. Hasta la fecha es una institución gubernamental, ¿no? Y sabemos algunos de nosotros pues, cómo funciona, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues todavía una política gubernamental unificada, como les mencionaba hace unos momentos, en la que, bueno, el indígena pues ya no es el antagónico, ¿no? Ya es alguien con quien se puede negociar. O sea, nunca va a haber o no hubo una relación horizontal, pero sí hubo un reconocimiento del otro, de la alteridad, como alguien con quien se puede negociar, se puede hablar, se puede ser un interlocutor, ¿no? Y bueno, esto implica la cooptación por parte del Estado de algunas estructuras de organización de la vida comunitaria, ¿no? Que abre pie al siguiente apartado, ¿no? Del cual ambos les vamos a hablar sobre cómo la cultura y el poder en las comunidades durante los periodos del 50 al 68 pues representa una revitalización cultural, ¿no? En la que ahora la tradición también es acatada como ley, ¿no? Y genera otra serie de problemáticas de las que nos habla Ross, ¿no? Y podemos ver también a la religión como un eje unificador de lo comunitario, ¿no? Y al escribano como un actor con poder. Un actor con poder que más tarde se convierte en los principales caciques, ¿no? de estas comunidades. Y bueno, a juicio de que Edgar vaya a agregar algo más, voy concluyendo, ahí le vas poniendo pausa, que precisamente las comunidades indígenas tuvieron una presencia bastante clara y clave y dinámica y matizada dentro del proceso de conformación del Estado-Nación postrevolucionario, ¿no? Y también hay diversas fortalezas y debilidades en el texto, ¿no? Consideramos que debe hacerse una lectura cuidadosa y problematizada con el fin de no velar lo que les mencionaba hace rato, las desigualdades sociales, culturales, y económicas y políticas a las que se ha venido enfrentando el sector indígena, ¿no? Y esto es diferenciado, o sea, no todas las comunidades ni a todos los miembros de las comunidades han sido beneficiados o han sido afectados por igual, ¿no? Y esto implica también ser críticos con la victimización y negación en torno a cómo ha sido la participación de los sujetos, en este caso los indígenas, y cómo ha sido su proceso de agenciamiento, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Ese es un recorte que hace Jan Ross, pero creo que si siguiera ese recorte después del 68 también podría, no sé, atravesar el 94, que es el levantamiento armado zapatista, o sea, hay todavía como tela de donde cortar, ¿no? Y que podemos ver que este proceso de participación y agenciamiento ha estado mediado también por una constante disputa o tensión de las relaciones de poder que conforman lo indígena, los mestizos y el Estado, ¿no? Y esto abre pie a otra cosa, ¿no? O sea, la problematización sobre qué es lo indígena, ¿no? ¿Quiénes son los indígenas? O sea, ¿cómo estamos caracterizando a estos sujetas políticos, ya no victimizados, ¿no? Y bueno, no sé, supongo que habrá más cosas que agregar. De mi parte, creo que
esta temática. Yo sí estoy trabajando con comunidades indígenas, entonces me hizo un poquito más fácil extrapolarlo a mi tema, pero creo que lo que menciono aquí en rojo es la crítica, la victimización y negación en torno a la participación y proceso de agenciamiento, va a todos, ¿no? Va a migrantes, va a comunidades indígenas, va a mujeres, o sea, es una dinámica, es un texto que nos da cuenta de cómo hay disputas de poder y que estas nos ayudan a no victimizar, sino reconocer como actores, como agentes realmente que participan dentro de espacios que están en disputa y significación constante, ¿no? Y bueno, esto sería por mi parte todo. Gracias.